Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos, estimados periodistas, investigadores, académicos, defensores de derechos humanos, miembros de ONG y organismos internacionales, a esta rueda de prensa anual del Observatorio Venezolano de Violencia, donde se hará la presentación del Informe Anual de Violencia 2023. Por acá les saluda Nilsa Bulfo, periodista y coordinadora de comunicaciones del Observatorio Venezolano de Violencia. Desde el 2005, nuestra organización viene monitoreando datos, informaciones, además de producir, analizar y difundir conocimientos sobre el fenómeno de la violencia y sus distintas manifestaciones. Como saben ustedes, la escasez de datos y cifras oficiales sobre este fenómeno ha sido una constante en los últimos años. Esta situación no ha permitido que la población venezolana pueda conocer la magnitud de este problema que cada día nos es más cercano. No obstante, desde hace 13 años y de forma consecutiva, el Observatorio Venezolano de Violencia ha hecho público su informe anual de violencia, cuyo contenido da cuenta del comportamiento de la violencia en todo el territorio nacional. Toda esta información es producto de exhaustivas investigaciones científicas desarrolladas por docentes e investigadores integrantes de nuestro observatorio. Es importante recordar que el OVB está conformado por una sede central ubicada en Caracas, además de una red de 15 equipos regionales apoyados por las universidades más importantes del país. Durante este encuentro con los colegas periodistas y todos los organismos que nos acompañan, contaremos con las intervenciones del profesor Roberto Briceño León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales LACSO, y también director del Observatorio Venezolano de Violencia. Igualmente estará con nosotros la profesora Gloria Perdomo, coordinadora nacional del OVB. También contaremos con la presencia del profesor Gustavo Páez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida. Y finalmente contaremos con la presencia de Eumelis Moya. Ella es coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar. Por supuesto, todos ellos con importantes visiones sobre la violencia interpersonal en el país. Agradecemos nuevamente su presencia, su constancia durante todos los años con la presentación de nuestro informe anual de violencia. También los invitamos a participar, bien sea por el chat o tomando la palabra, todo esto al final de las intervenciones. Entonces damos inicio a la actividad con la primera exposición que estará a cargo del profesor Roberto Briceño León. Él es sociólogo, director en ciencias sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Federal de Ceará en Brasil. También es director del Laboratorio de Ciencias Sociales LACSO y del Observatorio Venezolano de Violencia. Adelante, profesor. Muchas gracias, Nilsan. Bienvenidos a todos. Un placer tenerlos a ustedes aquí. Vamos a iniciar la presentación de, de este informe anual de violencia, que como decía Nilsa, estamos investigando y produciendo informaciones del año 2005, cuando se estableció la censura a este tipo de informaciones en el país. Para este año 2023 pudimos detectar, estimar 6.973 muertes violentas, correspondientes a víctimas, como saben, de tres categorías: homicidios, muertes por intervención policial y muertes en averiguación, que son las tres categorías que hemos utilizado. Eso nos da 1.956 homicidios, considerados así desde el punto de vista legal y formal, 953 muertes por intervención policial y 4.064, ¿no?, establecidas en lo que se llamarían muertes en averiguación, que son los casos en los cuales todavía no se ha abierto un expediente judicial y no hay una investigación propiamente dicha desde el punto de vista legal o penal. Esas tasas, como pueden observar en la parte baja de la tabla, del gráfico que está allí,
tienen notables diferencias entre una y otra. Lo que nos llama la atención y llama la atención este año, como en los años anteriores, es la importancia que tiene las muertes en averiguación en lo que es esta composición de las muertes violentas. Eh, Nosotros pudimos calcular 581 muertes violentas por mes, 134 por semana y 19 por día. En el caso de las muertes por intervención policial, que en los años anteriores en la jerga oficial se llamaba resistencia a la autoridad, fueron esta vez 13 muertes cada día del año. Es importante destacar también que las 2/3 partes de las víctimas de homicidios tenían entre 15 y 44 años. Si intentamos observar las características que tienen y que es lo que regularmente hacemos, se nota que a lo largo del año se ha dado una estabilización en las muertes violentas. En años anteriores habían meses que tenían una mayor presencia en la violencia y otros menos. En este año vemos que hay una cierta homogeneización a lo largo de los 12 meses, lo cual lo interpretamos como una estabilización de los eventos en una fase de violencia crónica que se ha ido instalando en el país. Un segundo rasgo que nos parece importante es que la diferencia en esas muertes entre los ciudadanos que tenían antecedentes policiales y los que no tenían. En las muertes por homicidio, el 71% de las víctimas no tenían antecedentes policiales. Sin embargo, cuando analizamos las intervenciones policiales, aquellos que en el pasado se llamaban resistencia a la autoridad, el 64% sí tenía antecedentes penales. Un otro detalle que es importante considerar en términos de las muertes violentas y de la violencia en el país son las cifras de desaparecidos. Las cifras siguen siendo altas. Nosotros estimamos este año 1.443 personas desaparecidas, con una tasa de 5.5. Estos casos de desaparecidos no los incluimos en nuestras tasas de muerte violenta, porque al final, cuando se analiza esto, no hay un cadáver, y aunque hay evidencias en muchas regiones de lo que se trata es de violencia y de muertes de personas asesinadas que son desaparecidas, ¿no? En la realidad, no existir un cadáver y no existir una posibilidad real de saber lo que allí ocurrió, lo que sucede es que esta cifra introduce una incógnita muy importante en términos de las cifras reales, las tasas reales de la violencia en el país. Eh, si uno observa los cambios interanuales, puede encontrar que hubo una importante reducción en el número y en la tasa de los homicidios para este año 2023. Como pueden observar en la gráfica, ahí hemos presentado los 3 últimos años, 2021, 2022, 2023, y en ese gráfico, ¿no?, está además colocada lo que es la composición interna de de las tres categorías que utilizamos como muerte violenta. Hay una reducción importante en la tasa de homicidios en conjunto, de la tasa en muertes por intervención policial y también en el número y en la tasa de las muertes por investigación. Sin embargo, en averiguación o en investigación, sin embargo, las muertes en averiguación son más, nos llama la atención que son más de las categorías de homicidios y de muertes por intervención policial, ¿no? Aunque si bien las tres tuvieron una disminución, es muy marcado en estas categorías. Eh, Cuando uno observa la composición interna, visto en forma de porcentajes, uno encuentra que las muertes ocurridas por intervención policial, ¿no?, fueron muy similares, ¿no?, a las ocurridas en el año anterior. Es decir, 13.7 en el año, 13.2 en el año 2022, 13.7 en el año 2023.
2023. Y en términos de la composición interna, aunque el número absoluto disminuyó, ¿no? La participación en las muertes violentas de la intervención policial fue muy similar, ¿no? En términos de las muertes por averiguación, ¿no? La tasa tuvo una reducción de 3,7 puntos porcentuales, ¿no? Porque bajó del 61,9 al 58,3%. En cambio, las víctimas de los homicidios se incrementaron en 3,2 puntos en el año 2023 en comparación con el año 2022. Así que lo que notamos es que hay un repunte en la composición interna de la violencia de los homicidios en relación a las otras dos categorías que analizamos. Cuando uno suma las muertes por homicidios y las muertes en averiguación, por intervención policial, uno encuentra que hay 2.909 víctimas, comparado con 4.064 casos que son los que están en las muertes por averiguación, ¿no? Eh, lo que queremos destacar es que esa caja negra que se llama muertes en averiguación empiezan a representar las 2/4 partes de las muertes violentas en el país y son personas asesinadas, muertas por heridas de armas de fuego, pero que quedan en una categoría de muerte de investigación o muertes de causa indeterminada, como se llama en el lenguaje internacional, ¿no? Pero que no se sabe, porque no se sabe la motivación, ¿no? La motivación de eso. Nuevamente este año volvemos a subrayar y a destacar que los acuerdos internacionales que se han establecido entre las fiscalías y las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Es que la cifra de estas muertes por causas indeterminadas no deberían exceder el 10% de las personas fallecidas por homicidios e intervenciones policiales. Ahora, en el caso de Venezuela, ¿no? Ese 10% serían 290 casos, mientras lo que tenemos en Venezuela son 4.064 casos. Es decir, tenemos 14 veces más que el límite establecido como aceptable para la categoría de estas muertes violentas de causa indeterminada a nivel internacional. Con lo cual, como decíamos antes, hay una incógnita muy grande sobre la situación real de violencia en el país. Si analizamos estos datos en términos de las entidades federales, encontramos que las 5 entidades, los 5 estados con mayor violencia en el país y con tasas más altas son el Distrito Capital, que vuelve a aparecer en los primer lugar con una tasa de 50, Miranda, el estado Miranda en segundo lugar, Bolívar, el estado Bolívar en tercer lugar, La Guaira en cuarto lugar y Amazonas en quinto lugar. Como pueden observar en el mapa de la infografía, 3 de los 5 estados más violentos se encuentran en la zona centro-norte costera. Y por el otro lado, los otros 2 estados, ¿no? Están en la zona sur del país. Lo que se puede observar es una concentración de la violencia en estas dos territorios y lo podemos viendo con las otras entidades federales también, ¿no? Cuando uno ve las cifras generales de los 20 estados, con, que están en los 24 estados, pero que están con los más marcados, pero uno empieza a ver esto en detalle, uno encuentra que de las 24 entidades federales, en 19 disminuyeron las tasas de muertes violentas y 2 experimentaron un incremento. Las que disminuyeron fueron Amazonas, Falcón y Sucre. Las que aumentaron, las que se incrementaron fueron Cojedes y Lara. En el país, los 5 estados con menor tasa de muertes violentas, con menor violenta, fueron Mérida, Apure, Portuguesa, Nueva Esparta y Táchira, que tuvo la menor tasa de todo el país con 11,3 muertes por cada 100.000 habitantes, lo cual es algo interesante, llamativo y que implica una especial atención por la situación particular de la frontera en la cual este estado y el dominio que hay en esa zona de grupos paramilitares y de bandas criminales. Ahora es de destacar que a pesar
que hubo una disminución en las tasas violentas, de muertes violentas. Todas las entidades federales, como lo pueden observar allí, superaron la tasa de 10 víctimas por cada 100.000 habitantes. Es decir, que están por encima del umbral de 10 eh, fallecidos, de 10 muertes violentas por cada 100.000 habitantes que se ha establecido a nivel internacional y que es usado por los organismos de salud a nivel internacional también como un umbral, ¿no? Y uno encuentra que el estado que tuvo menos violencia en Venezuela fue el estado Táchira con 11.3. Cuando uno observa los municipios más violentos, encuentra que los tres municipios más violentos del país están en el estado Bolívar y son municipios mineros. El municipio del Callao con una tasa de 424, sí, varias veces más que la tasa nacional. Le sigue el municipio Sifontes, que es Tumeremo, con 151, y el municipio Rocío, que es Huesipati, con 134 muertes violentas. No voy a entrar en mayores detalles sobre este aspecto porque posteriormente la profesora Eumeilis Moya va a referirse a la situación particular del estado Bolívar y de la zona minera. De los otros 10 municipios más violentos del país, uno puede encontrar que 4 están en el estado Miranda, ¿no? Uno está ubicado en Yaracuy, que es Bruzual, uno en Zulia, que es la Cañada de Urdaneta, que es una zona muy cercana a Maracaibo, donde se han instalado empresas exportadoras de mariscos y al mismo tiempo donde hay una presencia importante de la actividad petrolera, y Carabobo con el municipio Juan José Mora, que es Morón, en el cual ha habido una actividad muy particular, como veremos más adelante. En el estado Miranda hay una presencia importante en varios municipios, como son Santa Lucía, en el Tuy, con una tasa de 75, Higuerote, ¿no? Con 62. Petare estaría ahí en tercer lugar en relativo al estado Miranda, con 61, y Ocumare del Tuy con 60. Cuando uno analiza las posiciones 11 a la 20, si tomamos los 20 más violentos del país, encontramos que en esos siguientes están 2 en el estado Carabobo, 2 en el estado Sucre, ¿no? En Carabobo es interesante porque uno estaría en Mariara y otro en Libertador, que es Tocuyito, donde está alrededor de la cárcel, donde ha habido eventos particulares, ¿no? Y donde hay además una explotación minera importante que pasa desapercibida a los ojos del país, pero que tiene relevancia. Luego Mariara, que es una zona de movimiento entre diversos estados, entre Carabobo. En el caso del estado Sucre, tenemos Arismendi y Montes de Oca, que son dos municipios bien particulares con conexiones con otros estados y también vinculados con lo que pudiera ser el tráfico de la droga. Aparecen nuevamente dos más en Carabobo, Caucagua y Los Teques, ¿no? Los otros 4 municipios que están allí, está uno en el estado Zulia, que es el Jesús Enrique Lozada, que es propiamente un municipio más bien ganadero, ¿no? Eh, Importante uno en el estado Guárico. El estado Guárico ha empezado a tener una relevancia importante en términos de la violencia. Es un municipio más bien ubicado hacia la zona norte del estado, cuando mucho de la violencia, llama la atención, se ha ido moviendo y de las bandas criminales se han ido moviendo hacia el sur. El distrito capital, que es el municipio Libertador, que pues, propiamente Caracas legal, la Caracas formal, y en el estado Bolívar, el municipio de Angostura. Es importante destacar que de 335 municipios que tiene el país, 83 municipios tuvieron una tasa superior a 10, que como les decía previamente, está considerado a nivel de epidemia de violencia y se considera un nivel de gravedad importante. Los homicidios, vamos ahora a ver por distintos tipos de muertes violentas. En los homicidios encontramos que la mayor tasa la tuvo del Tamacuro. El Tamacuro tiene una población pequeña, los casos son pocos, pero en relación como tasa, en relación a la población, tienen una presencia importante. En segundo lugar, el Distrito Capital, luego el Estado Sucre, ¿no? Que como decíamos está muy involucrado con mucho de lo que es el tráfico de droga y de migrantes, el estado Guárico, que aparece aquí con una presencia importante en términos de los homicidios, y el estado Miranda, ¿no?
Cuando nos referimos a las muertes de intervención policial, la ubicación territorial se concentra más en todo lo que es la zona central del país, centro-norte del país, ¿no? Como pueden observar en el mapa. Está el estado Miranda, en segundo lugar el estado Aragua, en tercer lugar Carabobo, en cuarto lugar el distrito capital, es decir, la zona centro-norte costera específica del país, y en quinto lugar el estado Guárico, con una tasa importante por la ubicación donde están y por el número de casos de una operación policial que se llevó ahí que dejó bastantes fallecidos. En el caso de muertes por averiguación, nuevamente se nos ubican los casos en la zona centro-norte costera y en el sur del país. Las entidades con mayor casos de esas muertes en averiguación son el Distrito Capital, ¿no? eh, donde hay una tasa de 31 y donde hubo 528 fallecidos. La Guaira, ¿no? Que tiene una tasa de 30.5, aunque solo tuvo 93 casos, pero una población menor. El Estado Bolívar, ¿no? Que tiene una tasa de 25.9, pero tuvo 391 casos de muertes de averiguación, ¿no? Miranda, con una tasa de 21.9, pero que tuvo el mayor número absoluto de muertes en averiguación, que son 580 casos, y el estado Amazonas, que con 33 casos, pero con una población pequeña, tiene una tasa de 20.4 muertes en averiguación por cada 100.000 habitantes. En relación con los suicidios, tuvimos una tasa de muertes de 8.2 por cada 100.000 habitantes. Eh, una tasa que aumentó en relación a la tasa de 6.5 que reportamos en el año 2022. Estos suicidios tienen unas características particulares. Yo solo quiero llamar la atención aquí en el mapa a lo que es la presencia de los estados andinos y del estado Lara, que conecta en la cordillera y que una parte al final pues está muy vinculado con los estados andinos también, pero cómo hay una presencia importante en los estados andinos de los suicidios. Hay unos cuantos detalles allí que ustedes lo podrán ver en la lámina, pero no quiero detenerme en este aspecto porque posteriormente el profesor Gustavo Páez de la Universidad de los Andes va a hacer una exposición más detallada sobre el tema de los suicidios. En cuanto a la violencia de género, notamos que persiste una masculinización en la violencia fatal en el país. El 61% de las víctimas de lesiones personales fueron hombres. El 88.4% de los asesinados eran del sexo masculino. El 98.6% de las víctimas fallecidas por intervención policial también fueron hombres, también fueron varones, ¿no? Es decir, encontramos que se mantiene una masculinización de la violencia. Sin embargo, encontramos que en otros asesinatos que pueden ser razonablemente asociados a la violencia de género, las víctimas fueron en un 56% mujeres. Es decir, hay unas circunstancias particulares, ¿no? En relación a lo que es la violencia de género en el país, que nos cuesta dilucidar por las dificultades y las carencias de información que hay. Pero ya posteriormente la profesora Gloria Perdomo les hará una exposición y trabajará más en particular este tema, así que no voy a extenderme al respecto. Nosotros quisimos conocer un poco más lo que es las distintas formas de violencia y ante la censura y las dificultades del manejo de las informaciones, que como hemos explicado desde hace diversos años, utilizamos diversas fuentes y procuramos regularmente hacer triangulación de las informaciones para poder tener la mayor confianza o confiabilidad en los datos que ofrecemos y que procuramos regularmente que sean más bien conservadores. Eh, Hacemos también unas encuestas de victimización para poder saber y poder conocer realmente cómo ve la situación y cómo reporta la situación las personas
sobre todo cuando sabemos que hay aproximadamente 6 de cada 10 delitos que se cometen en el país que no son reportados a la policía. Entonces, el año pasado realizamos una encuesta nacional con un muestreo por hogares para conocer la victimización reportada, aquellos que dicen las personas directamente. Obtuvimos que un 11% de los entrevistados y un 15% de los otros miembros del hogar reportaron que habían sido víctima directa de un delito durante los 12 meses anteriores. Cuando le preguntamos a las personas si en su percepción la violencia se mantenía igual o había aumentado o había disminuido, el 43% de los encuestados dijo que se mantenía igual. La mayoría de la población entiende que hubo una situación de estancamiento en la violencia en relación al año anterior. Un 22% dijo que había disminuido y un 35% que había aumentado. Lo que nos llama la atención es que cuando comparamos estos datos de la percepción y de si había aumentado o había disminuido, y los comparamos con, con el año previo, con el año 2022, notamos que un fenómeno bien interesante, que es que la victimización reportada es igual entre el año 2022 y 2023. Sin embargo, en este año aumentó la percepción de la población de más seguridad. Es decir, las circunstancias objetivas desde el punto de vista reportado de la población es que la situación era igual. Sin embargo, había aumentado la percepción de seguridad. Esto puede tener con un efecto propio de percepción, puede tener con una reducción, como hemos dicho, con los datos objetivos que hay en el país. En términos del temor, que es otra de las variables que buscamos ver, regularmente le preguntamos a las personas qué tan temeroso se sentía de ser atacado o robado en el transporte público. Encontramos que un 34%, una tercera parte de la población, dijo que mucho, y un 26% algo. Si sumamos ambas variables, podemos tener que un 60% de la población tiene temor a ser víctima todavía en el transporte público. Eh, Cuando se trata de otras partes de la ciudad y la presencia en otras partes de la ciudad, ¿no? Eh, bueno, encontramos que las personas nos decían que sí, que casi una cifra similar, el 61% tenía algo de temor, ¿no? En otras partes de la ciudad. Como verán, es muy similar los porcentajes entre el transporte público y otras partes de la ciudad, ¿no? Porque son territorios, espacios ajenos en los cuales las personas sienten un poco más de temor. Cuando preguntamos específicamente sobre inhibición, sobre las cosas que habían dejado de hacer, el 47% de la población nos dijo que manifestó que por el temor a ser víctima del delito violento habían restringido su asistencia a lugares de recreación o las horas en las cuales acostumbraba ir. Si una mitad de la población sigue manteniéndose en una posición de cautela y una pérdida de libertad en relación a los lugares en los cuales puede ir, asistir a divertirse o a las horas en las cuales hace. Y una quinta parte de la población declaró que había sentido necesidad de mudarse de la zona en la cual habitaba. Esto es una cifra importante, que una quinta parte de la población, por causa de la violencia, está sintiendo tan inseguro el lugar donde vive, ¿no? O las amenazas en las cuales está, que quiere, desea, procura, piensa en la necesidad de mudarse. Luego buscamos saber los niveles de protección. De la protección por parte de la policía y protección del Estado, del gobierno, y la protección por parte de otros actores sociales. Le preguntamos a las personas cuán de acuerdo estaba en que si la frase, la expresión, la policía me protege de la delincuencia. Como verán, un 32% dijo que estaba de acuerdo y un 4% muy de acuerdo. Sumados ambos, tenemos un 36% de la población, ¿no? Eso es menos del 48% que está en desacuerdo, es decir, que siente que la policía
no lo protege, ¿no? Eh, Le preguntamos también a las personas si consideraba, si estaba dispuesto a colaborar con la policía. Porque una de las grandes dificultades que tienen los cuerpos policiales y también el sistema de justicia penal en general es la poca colaboración, la poca presencia de testigos o de personas que puedan denunciar, ¿no? Eh, Cuando hicimos esta pregunta, el 59% de la población nos dijo que consideraba que era muy peligroso cooperar con los cuerpos de seguridad. Esto genera una situación bien particular y bien singular en términos de lo que es la protección ciudadana en general. En este año 2023, en nuestros estudios y en las diversas las observaciones que tienen y que han tenido los 15 grupos que en 15 estados del país han estado realizando observación sobre violencia durante este año, encontramos que hay unos reportes que se encuentra que ha habido un esfuerzo importante en la acción policial para ofrecer protección a empresas productoras agropecuarias altamente vulnerables en sus labores de producción y comercialización. Es decir, ha habido un esfuerzo allí porque los productores rurales, agropecuarios, han sido víctimas importantes de la violencia y eso lo hemos presentado en años pasados e incluso hace unos 3 años, 4 años, hicimos un informe particular sobre la violencia que tenían y que sufrían los productores agropecuarios en el país y que afectaba toda la cadena alimenticia del país. Este año se ha observado una mayor protección por parte de los cuerpos policiales a sus labores, ¿no? Sin embargo, cuando uno hace esta pregunta y entrevista a actores empresariales, ellos consideran que esta labor de protección ha sido muy desigualmente distribuida, que unas empresas reciben protección y otras no. Es decir, que la protección policial no ha tenido el carácter universal que obliga a su función pública. Algunos de ellos van un poco más allá y estiman que lo que se ha venido dando es un proceso de privatización informal de esas actuaciones policiales que logran proteger a algunos grupos de empresas o en algunos territorios, mientras que dejan desasistidos a otras empresas o a otros territorios. Es significativo cuando vemos lo que son, analizamos las muertes por intervención policial, encontramos significativo que en algunos municipios hubo más muertes por acción policial que por los homicidios cometidos por los delincuentes. O sea, en 37 municipios el número de muertes por intervención policial superó al número de muertes por homicidios. Algo que llama la atención, ¿no? Por ejemplo, en el municipio de Baruta, la proporción fue de 11-1, 11 muertes por intervención policial y 1 por homicidios. En el municipio Libertador del estado de Carabobo fue 6-1, casi 6-1. En Ocumara de la Costa fue 3-1. En Las Alias también fue 3-1. En Los Guayos fue 2-1. Eh, en el resto de los 8 municipios considerados de esos 37, ¿no? La proporción fue de 1-1, o sea, un muerto por intervención policial por cada homicidio, ¿no? Bueno, llama la atención esta situación, ¿no? Y nos llama también la atención la respuesta de la población, porque las muertes por la intervención policial son evaluadas de manera muy diferente por la población. Pues si bien algunas personas lo consideran positivo los resultados, bueno, sienten que hay una mejor situación de seguridad, perdón, en su zona, en su barrio, en su área, ¿no? En su ciudad. Por el otro lado, hay un rechazo a los medios utilizados y a las posibles violaciones a los derechos humanos y al debido proceso que han tenido estas muertes por intervención policial. Le preguntamos también a las personas si algún policía o militar le había exigido dinero para resolver algún problema. Eh, el 23% de la población, de los entrevistados, respondió que sí se lo habían exigido y que, bueno, habían tenido que entregar algún dinero.
Esto llama mucho la atención en términos de la institucionalidad del país y lo que son las imágenes de los cuerpos policiales, ¿no? Porque esta extorsión por parte de los funcionarios que exigen un pago o solicitan una colaboración en condiciones muy asimétricas del poder, porque ciertamente en muchos casos lo exigen, en otros casos simplemente detienen a la población en una alcabala, ¿no? Y les piden una colaboración, bueno, para las Navidades, pero hay una asimetría del poder muy grande en esos casos. Esa misma asimetría del poder se ha generalizado en las oficinas de administración pública de una manera muy asombrosa durante estos últimos 2 años, en el cual prácticamente en cualquier oficina pública, en cualquier oficina donde va a hacer una gestión el ciudadano, al final se logran resolver los problemas y las personas, los funcionarios logran cumplir las funciones que le corresponden, bien sea arreglar un problema de teléfono, de electricidad o un documento en un registro público, en una notaría, ¿no? ¿No? A partir de un pago externo, ¿no? Ahora, esta situación que está generalizada, ¿no? Constituye una aberración mucho mayor con aquellos funcionarios que son los encargados del cumplimiento de la ley y de la protección de los ciudadanos. Eh, y eso crea una situación muy, muy, muy dramática en términos de la población, ¿no? Porque es un sentimiento de tener que enfrentarse a una doble extorsión, ¿no? Que es lo que dicen los ciudadanos y dicen muchos de los comerciantes, porque se someten a la extorsión de los delincuentes, pero también a la de los funcionarios, ¿no? Todo lo cual lo que hace es provocar una mayor destrucción en la institucionalidad del país, que tiene daños muy importantes. Claro, por el otro lado le preguntamos a las personas si pensaban que los vecinos los protegía, ¿no? Dicen, son sus vecinos una ayuda para proteger a su familia de la delincuencia. Es muy notable porque el 63% de los venezolanos que los consideró que sus vecinos sí eran una protección ante la delincuencia. Es decir, la sociedad, y de alguna manera podemos decir la sociedad civil, la gente, las comunidades, están generando mecanismos propios, ¿no? De protección ante, ¿no? la desprotección que sienten de los cuerpos policiales. Y eso es importante, es valioso porque significa coherencia, mayor capital social, ¿no? Pero desde otro punto de vista, lo lamentable es que eso tiene que ver con las dificultades, ¿no? Que hay para que el Estado o el gobierno cumpla parte de esas labores que le corresponde de protección. Y eso genera lo que vamos a ver posteriormente, dos situaciones un poco más, o sea, aberrantes, porque este de los vecinos no es aberrante, lo que al contrario es un elemento muy, muy valioso en los cambios en la sociedad venezolana, en los cambios que se vienen dando en la sociedad venezolana. Cuando le preguntamos si los colectivos los protegían de la delincuencia, encontramos que un 7% de los entrevistados consideró que los colectivos sí los protegían de los delincuentes. Cuando uno suma esto en términos de población, 7% puede parecer una cifra baja, pero cuando uno sufra eso en un número de población, es una cifra muy importante, sobre todo si se considera que estos actores sociales, estos actores políticos, están presentes en zonas geográficas muy reducidas. Entonces hay una función que le correspondería al Estado que pasa a cumplirla un grupo parapolicial o paramilitar, como queramos llamarlo, ¿no? Que son los colectivos. Peor aún es la situación con las bandas criminales. Preguntamos si creía que la banda criminal, la banda delictiva que dominaba la zona los protegía, ¿no? Bueno, un 3,2% de la población dijo que consideraba que sí, que la banda los protegía en la zona en la cual habitaban. Insisto nuevamente, 3,2 es un porcentaje que puede resultar pequeño, pero que es muy marcado en términos de lo que es el tamaño del número de población, ¿no? Y lo que esto demuestra es una extensión de la gobernanza criminal, ¿no? Que está construyendo monopolios fácticos de bienes ilegales e ilegales con el uso de la fuerza y que está encargado de, ¿no? Reprimir la pequeña delincuencia, ¿no? Y la violencia juvenil, ¿no? Y la concentra en los grupos poderosos de las bandas que logran ofrecer una sensación de seguridad en las zonas
en las cuales ejercen ese dominio y esa gobernanza. Finalmente, en esta visión de la violencia quisimos saber, ¿no? ¿Qué pensaban las personas si un joven de su comunidad aceptaba a un grupo delictivo, unirse a un grupo delictivo para salir de la pobreza? Eh, el 88% lo rechazó. Bueno, debo destacar, la respuesta tenía dos dimensiones. Una evaluación moral, si lo aprobaba o no lo aprobaba, y otra de comprensión situacional, si lo justificaba o no. Como pueden leer allí las combinaciones en las respuestas que están ahí expresadas y que se le presentaban a los encuestados, ¿no? Bueno, un 3% dijo que lo aprobaría y lo justificaría, ¿no? Un 9% dijo que no lo aprobaría, así que moralmente no lo consideraban, ¿no? Correcto, pero que sí lo justificaba con parte de la población. Ahora, sin embargo, que el 88% de la población lo rechace, nos parece que dice cosas muy buenas de la sociedad venezolana y de la moral de la sociedad venezolana, aún en estas condiciones de la crisis humanitaria tan fuerte que se tiene, que tenemos en el país, de la emigración tan fuerte que hemos tenido, ¿no? Y ese 88% lo que apuesta es que hay ese valor moral está presente y con independencia de los estratos sociales, de las preferencias políticas, ideológicas, religiosas. Un único punto que sí llamar la atención es que en ese 3% y en ese 9%, ¿no? Que aprobaría y justificaría, o no lo aprobaría, pero sí lo justificaría, ¿no? El grupo que mayoritariamente, o había un mayor número de jóvenes presentes en este grupo que de una manera relativa que aquellos que la rechazarían. Bueno, cuando uno ve esto, esta es la situación que podemos presentar del país. Cuando uno observa esto a nivel internacional, ve que en este año 2023 que vamos a cerrar, las muertes violentas en el mundo han aumentado de una manera importante. Fundamentalmente, las muertes relacionadas con acciones bélicas derivadas de las guerras, de la guerra de Ucrania y de la guerra que hay de Israel ante el grupo Hamas en la Franja de Gaza, en Palestina. Este, esos conflictos bélicos y otros pequeños en otros lugares han aumentado las víctimas de muertes violentas por guerras, involucradas con guerras. Pero cuando uno ve los homicidios y las muertes violentas por otras causas no vinculadas a la guerra, la situación es diferente. Y en América Latina particularmente se presentan dos panoramas radicalmente opuestos durante el año 2023 en cuanto a la evolución de la criminalidad y la violencia. Por una parte, el dramático crecimiento de la criminalidad y la letalidad en Ecuador, que se convirtió que era uno de los países más seguros de la región, a quizás el que sea el país más letal en este año 2023. Y por el otro lado, la reducción sostenida de los homicidios que se ha observado en El Salvador. En conjunto, durante 2023 se pudo observar una tendencia a la reducción en las tasas de homicidios, en las muertes violentas en la mayoría de los países de América Latina. Sin embargo, en varios de esos países, en la mayoría de esos países, la disminución que se tuvo no logró compensar las alzas que en las tasas de mortalidad violenta habían experimentado en años anteriores. Los dos casos que me refería, y de una manera muy directa, es Ecuador, ¿no? Que si bien tenía una tasa normal entre 8 y 10 a lo largo de los años, ¿no? Había tenido unos ascensos y descensos, pero lo que es particular es que se estima que este año puede llegar a alcanzar una tasa de 44 muertes por cada 100.000 habitantes, ¿no? Lo cual sería la tasa más alta de Ecuador. País que ha tenido violencia política muy fuerte, una presencia muy notable. Se encuentra entre dos países productores de droga, como son Colombia y Perú. Sus puertos se han convertido en unos puertos de salida de la droga y hay un enfrentamiento importante en el crimen organizado en la zona por el control de estos mercados, ¿no? Además, la dolarización del país desde 1999 facilita el lavado de dinero y el movimiento de los grupos criminales, y eso ha llevado un involucramiento en la política
muy marcada que, como recordarán, tuvo que ver con el asesinato del alcalde de Manta, una ciudad de la costa pacífica donde se concentra la violencia, y de un candidato presidencial. El Salvador, por el otro lado, bueno, era un país que llegó a tener la tasa de homicidio más alta del mundo en 2015, ¿no? Y bueno, con una historia de violencia importante que transformó guerrillas y militares en grupos violentos, y que a partir, después de experimentar varias treguas y políticas de mano dura, tiene una política de encarcelamiento masivo, ¿no? del gobierno actual, que ha llevado a una tasa de descenso importante de los homicidios, ¿no? Que el, llegó a 7,8 en el año 2022. Las fuentes oficiales consideran que puede llegar a 2,3 muertes violentas en este año 2023, ¿no? Sin embargo, las voces críticas que hay frente a estas informaciones consideran que ahí no están incluidas muchas de las muertes, las muertes resultantes de las acciones policiales, como tampoco están incluidas las desapariciones, y que por lo tanto introducen algunas dudas sobre la, lo cierto de estas tasas. Sin embargo, lo que hay que reconocer y lo que está reconocido internacionalmente en este momento es un descenso drástico en la violencia criminal en El Salvador. Honduras tiene una situación diferente. En el año 2022 se inició con un estado de excepción, luego, con inicio de este año, tuvo un plan de solución ante el crimen que ha permitido reducir las muertes violentas, ¿no? Sin embargo, para el año 2023 se estima que pudieran cerrar una tasa alrededor de 30, es la versión más oficial que tiende, mientras que para otras organizaciones se estima que puede estar en 37, ¿no? Muertos por cada 100.000 habitantes. Es decir, pudiéramos pensar que entre 30 y 37 estaría Honduras, lo cual lo convertiría sin lugar a dudas también en el segundo país más violento de la región. Colombia y Brasil han tenido una reducción importante en los últimos años, y para 2023 es posible estimamos nosotros, una disminución modesta de alrededor del 2% en las tasas de homicidios en los dos países. Pudiera ser 13 en algunos, pero los cálculos preliminares estiman que las tasas pudieran ubicarse en alrededor de 23 en Colombia y de 21 muertes, una tasa de 21 muertes por cada 100.000 homicidios en Brasil. En México se puede estimar, a partir de las fuentes oficiales y los datos reportados por el INEGI, que es el Instituto de Estadística y Geografía de México, que puede haber una tasa de la reducción de los homicidios, y que esa tasa, que se venía entre el año 21 y 22, se mantendrá estable en alrededor de 24 muertes por cada 100.000 habitantes en el año 2023. En los países de Centroamérica, como Guatemala y Panamá, se pueden considerar, estimar leves descensos, ¿no? Guatemala puede terminar con una tasa de 16, alrededor de 16, Panamá con una tasa alrededor de 10, 11, ¿no? En el caso de Nicaragua no es posible hacer cálculos sobre la situación de violencia por la censura aplicada a la información. En los últimos años hay una censura completa, no hay datos, en los cuales no es posible conocer los datos ni hacer ninguna estimación. Un caso contrario y importante es Chile, porque ha sido uno de los países con menores muertes violentas en América Latina, con una criminalidad básicamente dedicada a hurtos y a otros delitos contra la propiedad sin violencia, ¿no? Pero que en los años recientes, ¿no?, ha cambiado una tasa que era históricamente de 3, llegó a subir, y el informe que publica, el primer informe nacional de homicidios consumados que presentó el gobierno de Chile a mediados de este 2023, estableció una tasa de 6,7 para el año 2022. Nosotros estimamos que la tasa puede tener una pequeña reducción en este año 2023, y puede estar alrededor de entre 5 punto algo en Chile. Mucho de esta violencia en Chile ha estado involucrada, y los organismos policiales y los medios de comunicación lo vinculan continuamente con la presencia
el tren de Aragua en Chile, y lo cual ha llevado a un cambio cualitativo en la situación de violencia de simplemente los hurtos a una situación de violencia homicida, de violencia letal. Bueno, como conclusiones, y para esto para cerrar, podemos decir que en el año 2023 se pudo observar una reducción en la violencia que atribuimos a la disminución de la violencia que podemos calificar como desorganizada, es decir, aquella violencia juvenil no letal, y la concentración y monopolización de la violencia vinculada a las organizaciones criminales poderosas y a su focalización en algunos nichos de oportunidades que se han abierto en el país. La disminución de la violencia desorganizada, que es esa que provoca una alta letalidad, pensamos que se da por una reducción de las oportunidades del crimen y por las altas cifras de emigración de los jóvenes que hemos tenido en el país. La reducción de la letalidad de la violencia en el país en general consideramos que ha estado vinculada a los acuerdos de distribución de tareas en las fases de los negocios o a la delimitación de las zonas de actuación que se ha dado entre las bandas criminales, lo cual ha permitido un fortalecimiento y expansión de las bandas criminales, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo ha tenido una reducción en la letalidad por una mayor racionalidad en la administración del crimen, salvo en aquellos lugares, en aquellos municipios en los cuales no se ha logrado consolidar un dominio de alguna banda criminal o no han tenido, no han entrado en esa fase de negocios y acuerdos y se mantienen los homicidios. Queremos llamar la atención de que a pesar de la inmigración de millones de jóvenes, se mantiene una población juvenil en el país que se encuentra fuera del sistema escolar, sin posibilidades de empleo y sin visión de futuro, sin esperanza de futuro, que tiene un riesgo alto de ingresar a la criminalidad y de convertirse en la generación de reemplazo de los jóvenes que emigraron. Muchos de los eventos violentos que se presentan en el país, de muchos de los delitos que empiezan a ocurrir, están con esta nueva generación de jóvenes violentos, de jóvenes delincuentes que están que empiezan a actuar como reemplazo de aquellos que emigraron o que se afiliaron a las grandes bandas delincuenciales. La reducción de las muertes violentas por intervención policial en el país es positiva. La consideramos positiva, aunque sigue siendo muy alta y no existe información sobre las actuaciones policiales que permitan diferenciar la legalidad o ilegalidad que han tenido el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Por otro lado, la censura, la ausencia de información y la opacidad con la cual se tratan los casos calificados como averiguaciones de muerte, que como decíamos al inicio, representan un porcentaje muy alto, el más alto en las muertes violentas, mantienen una incertidumbre sobre la situación real de la violencia y la criminalidad del país e impiden una más adecuada interpretación y un más adecuado diseño de las políticas públicas. Nosotros reconocemos la actuación, lo valioso de la actuación policial y de la administración de justicia en la persecución y sanción legal de los delitos de abuso sexual, trato cruel, negligencia. Sin embargo, no se conocen medidas institucionales para el resguardo y la protección integral de las víctimas, ni sobre el incremento de los programas y servicios públicos de prevención para la oportuna atención de la población vulnerable, y no solo actuar, como hemos visto en buena cantidad de los casos, o en la mayoría de los casos, cuando ya el daño está consumado, la agresión se ha dado y la muerte ha ocurrido. La violencia de género se mantiene invisibilizada por la inexistencia de información oficial en los organismos públicos que documentan los casos, lo cual permitiría identificar los factores de riesgo y los servicios necesarios y los recursos necesarios para su protección. Por otro lado, queremos destacar que la victimización de las mujeres tiene consecuencias e impactos considerables en la sociedad. Las muertes por feminicidios implican orfandad, exclusión y abandono de los hijos que tenían a su cargo. Las mujeres sobrevivientes de las lesiones personales, de las violaciones y amenazas,
asumen además un desafío mayor para afrontar los daños y las lesiones y amenazas sin programas de apoyo, con recursos propios y sin servicios y oportunidades de protección y desarrollo. Finalmente, queremos destacar que las fluctuaciones en las tasas de la muerte por suicidio siguen el ritmo que le imprime principalmente los altibajos de la emergencia humanitaria y sus impactos asociados. Mientras no acontezcan en el país los cambios estructurales, económicos y políticos institucionales que frenen la crisis actual, y en tanto no se pongan en práctica las políticas públicas en materia de prevención de la violencia autoinfligida, el comportamiento suicida continuará siendo un problema de salud pública y de preocupación en el país. Aunque observamos una reducción importante de las cifras en las tasas de muertes violentas en el país, la tasa que tenemos a nivel nacional es superior a la de países tradicionalmente violentos como México, Colombia y Brasil, siendo la tasa de Venezuela solo superada por Ecuador y Honduras, que serían los países que encabezarían las cifras en la región y que de acuerdo a estos estimados preliminares colocarían a Venezuela como el tercer país más violento de América Latina. La reducción de los casos y las tasas de muertes violentas ocurridas en el país consideramos que es importante y muy valioso para los derechos de la calidad de la vida de la población. Sin embargo, se mantiene una tasa de 26,8 víctimas de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, una cifra muy alta y que sigue estando, como decía previamente, entre las de mayor magnitud del continente y del mundo. Muchas gracias por la atención. Nilsa. Bueno, muchísimas gracias, profesor Roberto. Una muy completa del comportamiento de la violencia en nuestro país, como ya hemos dicho, basado en datos, cifras, investigaciones que argumentan este contenido. Y por supuesto con un valor agregado derivado de la encuesta sobre la percepción de seguridad que tenemos los venezolanos y sobre todo con quienes nos sentimos más seguros. Y como vieron ustedes también, hubo un análisis que traspasó las fronteras venezolanas para hacer una comparación de nuestra violencia con otros países latinoamericanos.